Ahora, lo típico, ¿sí? Un poco de contexto. Vale, hablamos de que la kinesiología, no la emocional, la kinesiología en general es algo muy moderno. De hecho, lo datamos a lo del Woodheart en el 1962, quiropráctico de Estados Unidos de Norteamérica, gran despliegue de medios con muchos sanitarios trabajando, etc, etc, etc. Pero a un nivel primario, ya no me acuerdo quién dijo que incluso no sé en cuáles de los jeroglíficos de las pirámides de Keops se había visto a gente haciendo kinesiología. Digo, bueno, no sé si tanto. De cómo se los veía, lo que sí que está claro es que lo de la kinesiología es algo propio de la humanidad que se viene haciendo desde siglos y siglos y siglos sin que tuviese esta idea. Chamanes de varios tipos lo hacían en varias culturas, como mínimo, tanto americanas como de Europa. Por ejemplo, aquí teníamos este que se llamaba, aquí quiero decir en Cataluña, las patllat, ¿no? O sea, había gente que directamente trataba y sanaba a personas que tenían males diversos de una manera muy simple. Se tenían que sentar en el suelo, estirar las piernas, la espalda totalmente recta, se ve, ¿no? Sí, sí, algo así. Sí, sí. No, ¿cómo es el yoga este? El Iyengar, ¿no? Clac, clac, pues así. Y entonces le ponían todo lo que era la rodilla, la tibia contra la columna, pedían, déjame los brazos. La persona que estaba sentada dejaba los brazos así, estiraban y ¡crac! ¡Ah! ¿Sí? Entonces, bueno, se había conseguido lo que deciríamos desbloquear las vértebras. Sabemos, sea por quiropraxia, sabemos por osteopatía, mirando la lectura de una manera u otra, pero que a la que se desbloquean, el funcionamiento fisiológico vuelve a una normalidad, sea por riego sanguíneo, sea por una cuestión linfática, sea por una cuestión nerviosa. Entonces la persona volvía, mira, me encuentro mucho mejor. Esto se viene practicando, pues, parece que desde la historia de la humanidad. Las que se lo empezaron a tomar como muy en serio, no como kinesiología, sino como un estudio muy profundo de lo que eran las posibilidades del cuerpo, son las hermanas Kendall, que creo que eran del 1930 o 40 o algo así, que hicieron unos tratados increíbles de cómo es el cuerpo. ¿Por qué? Porque kinesiología es como definición es estudio del movimiento, que, que por eso en muchos otros países kinesiología es muy parecido a lo que aquí entendemos como los fisioterapeutas, es decir, dedicamos a la recuperación funcional, mientras que aquí trabajamos o entendemos que los kinesiólogos son los que pueden utilizar parte del movimiento del cuerpo articular para determinar diferentes desequilibrios que pueden estar tanto en lo energético, físico, como en cualquiera de los campos, bioquímico y sutil y lo demás. Em, de hecho, hay lugares como por ejemplo Francia, también en Argentina, que tienen nombres que distinguen a gente que está haciendo kinesiología, pero de una manera u otra, ¿no? Como eran franceses, eran kinesiologiste o kinesioterapia o algo así, se pronunciaba. Entonces, son gente que hace claramente cosas distintas, sabiendo que igualmente trabajan pues, con lo del cuerpo físico. La de arriba es una definición que escribí hace un montón de años y que se ha hecho famosa porque está en muchísimas páginas web, normalmente de alumnos que han dicho, ostras, esta definición me gusta, la puedo usar, pues adelante. Entonces entendemos que es un sistema de biocomunicación, lo de bio queda muy guay, ¿sí? De biocomunicación con el cuerpo de la persona que responde a determinados estímulos reaccionando sobre o un músculo o sobre cadenas musculares. Decimos esto porque es el objetivo de la quina, pero el cuerpo está reaccionando todo el tiempo a muchos niveles en diferentes de los sistemas que tenemos. Ahora, necesitamos algo externo que nos permita entender qué pasa en lo interno. Entonces, que haya un músculo que está hablando de algo que puede pasar en lo interno, nos va bien porque es una prueba externa. Por ejemplo, la iridología es uno de los sistemas clásicos para desde fuera poder ver qué es lo que está pasando dentro. Lo bonito y lo interesante es que el iris también es músculo.
Entonces se expande y se contrae. En determinadas zonas se puede contraer más, puede manifestar que haya bloqueos, obstrucciones, determinar pérdidas de calidad de los tejidos. Entonces, los músculos tienen una capacidad de hablar de eso. ¿Cómo podríamos decir que los músculos tienen esa capacidad? En vez de hablar de cadenas, hablo de un solo músculo primero, y eso vendría a partir de lo que son las metámeras medulares. Eso quiere decir que la columna vertebral, eso sí que más o menos lo tenemos claro, ¿no? Que hay disco, 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 y de que cada par de discos salen ahí las costillas y que hay un espacio entre un disco y otro donde está el disco intervertebral y que entre ambos quedan lo que se llamarían los agujeros de conjunción, que es por donde entran y salen sistema venoso arterial, también parte del linfático, también parte del nervioso, y la kinesiología de los 70 quiso decir que también la parte energética con los meridianos, que cuando uno hace medicina china dice un poco raro, porque los que quedan más cerca, que son los de vejiga, no están en el agujero de conjunción, pero aceptamos la primera línea de los meridianos de vejiga que coinciden directamente sobre el parasimpático, que es todo el que está mandando la información nerviosa a partir precisamente de los agujeros de conjunción. Dice, bueno, no iría tan mal. Y después hubo un chino, Huatu, que que descubrió que justo en los puntos de los agujeros de conjunción también se podía estar manipulando al cuerpo tanto físico como energético, sobre todo más la parte física, si se ponían las agujas ahí, a la misma línea de esos otros que he dicho. Entonces, bueno, pues sí, entendamos que también podríamos incluso aceptar que hay esa información energética saliendo y entrando de esos agujeros de conjunción. Vale, como hay una inervación, hasta menos se me sigue, ¿sí? Entonces, como hay una inervación, es decir, salen nervios de entre esas dos vértebras, esos nervios pasan por un montón de cosas. Hago así porque me estoy imaginando que salen desde atrás y que desde aquí están avanzando y recorren por diferentes partes. A nivel superficial, piel, más hacia adentro, músculos, más hacia adentro, órganos, plexos. ¿Qué me dejo? Más o menos, ¿eh? Hay bastantes cosas por dentro, ¿no? Entonces, bueno, pues eso está inervando. Y como que hay un músculo que sí que pertenece a esa conexión, cuando la conexión falla, puede tener que ver que el órgano, perdón, que el músculo también manifieste que está fallando el músculo. La manera fácil de explicarlo es la conexión eléctrica. Tenemos una bombilla que tiene un cable de un empalme de una caja que está en una caja más grande que tiene un cuadro de magnetotérmicos que regula todo eso. Entonces, si hay alguna parte de todo este recorrido del magneto, de la caja, del empalme, del cuadro que hace que vaya mal, la bombilla se apaga. Entonces, mira, sí, ¿ves? La bombilla está apagada, hay algo que va mal. No significa que la bombilla esté mal, aún estando apagada. Entonces, cuando uno hace la investigación y descubre que, pues digamos que el músculo nos está sirviendo para algo parecido. Si el músculo no funciona correctamente, que no funcione correctamente significa que da una mala respuesta cualitativa del sistema nervioso. No quiere decir que si el músculo está súper fuerte o está débil, no es una cuestión de fuerza, es una cuestión de la calidad de la respuesta del sistema nervioso que lo está inervando. Por tanto, diríamos de cómo está dado ese cableado, aceptamos cableado como sistema nervioso, ¿eh? Entonces, de cómo está instalado ese cableado. Entonces, lo que hay que hacer es descubrir que esto es lo que llevó al señor este que he puesto antes, el Woodherd del 62, que es lo que llevó a este señor a determinar que, claro, te tenían cientos, cientos, miles, parece, de pacientes que hacían un montón de pruebas y llegan a darse cuenta que de cuando habían pacientes que estaban mal del corazón, el músculo subescapular no funcionaba adecuadamente. Que cuando habían enfermos del intestino delgado era el cuádriceps el que no funcionaba adecuadamente. Que cuando uno no se entiende, ¿no? Lo que quiero decir, que encontraban correspondencia, decían, bueno, esto es fantástico, parece que va muy bien, nos sirve para detectar que algo está funcionando mal. Como lo que se buscaba era un testigo externo,
no iban a trabajar sobre el órgano en teoría que estuviese afectado, sino que trabajaban sobre el testigo externo. Entonces decían, si conseguimos que el músculo se ponga en buenas condiciones, querrá decir que de alguna manera estamos afectando positivamente a este circuito y que por tanto se soluciona. Así que desarrollaron varias técnicas que venían entre osteópatas, médicos estructuralistas, de tocar determinados puntos del cuerpo que entonces regulaban tanto la parte venosa, arterial, neurolinfáticos, neurovasculares, reflejos vertebrales, ¿sí? Varios puntos que ordenaban el sistema y que permitían entonces que el músculo respondiera de una manera adecuada. Eso era muy bueno, decimos, hemos encontrado algo, es muy importante, genial, podemos hacer cosas por la gente. El problema empezó a pensar que con el tiempo se daban cuenta que en muchos casos hacían un trabajo excelente y la persona volvía al cabo de una semana estando mal otra vez. Decían, pero esto es raro, si lo que hemos hecho está perfecto. Entonces volvían a aplicar la técnica, volvían a hacer el trabajo, les quedaba perfecto otra vez, pero otra vez la persona salía bien, pero al cabo de una semana dijeron, nos falta algo. Algo está faltando que no estamos contemplando. ¿Qué hicieron? Las emociones, ¿sí? Aquello típico. Entonces, a ver si va a ser que como pasó en la época de Sgt. Peppers, los Beatles y todo eso, ¿os acordáis de los 70s? Entonces va a Hong Kong, se convirtió en ¡guau! Sí, se abrió al mundo. Entonces todo el mundo se volcó a la medicina china. Suerte que primero fueron a eso y no a tocar el sitar, que si no todo habría sido invadido por la parte ayurvédica, pero lo que triunfó fue la China. ¿Qué quiere decir eso? Que trajeron todo el modelo de lo que le podía estar pasando al cuerpo y dijeron, vale, entonces cada músculo lo asociamos a un órgano o a una entraña según la medicina china y por tanto a un meridiano y ahí se les abrió un universo. Entonces, ¿qué universo utilizaron? También el de las emociones. Y dijeron, entonces probablemente a esta persona le pase este problema de esta emoción, a este de esta. Después se animaron más, hicieron tablas mucho más grandes de emociones, testaron todo. Se dieron cuenta que al encontrar que ese músculo que hablaba de un problema que estaba en un circuito se corregía con las técnicas que hacían y sobre todo si se daban cuenta que estaba vinculado a una emoción, las cosas empezaron a mejorar muchísimo. Y en vez de durar una semana, pues duraban tres, cuatro o habían mejorías mucho mayores. Lo que pasa siempre. Entonces se emocionaron y al final buscaban emociones hasta debajo de las alfombras y habían emociones por todos lados. O sea que dices, no sé si tampoco tanto, ¿sí? Pero iba bien. Después también como era toda la versión más médica, la parte bioquímica también se instauró muy bien y se dieron cuenta de, no, tenemos que fortalecer bioquímicamente a este circuito y a este músculo y cuando esto está así, todo mejora, ¿cierto? Esto fue ganando de una técnica que era simplemente estructuralista a algo que se iba haciendo más grande, pero no mucho más grande. Este hombre, que por cierto, muy buen apellido para dedicarse a estas cosas, ¿no? Goodhart, ¿no? O sea, vamos a ayudar al mundo. Bueno, eres una persona indicada. Además, perdón, no va en broma, va en serio, tuvo 12 discípulos destacados. ¿Sí? De los cuales os pueden sonar un montón, los Denison, el John Dee, que fundaron otras escuelas. O sea, es decir, este hombre tuvo a una serie de gente interesadísima en la propuesta que se volcaron con tanta fuerza que a su vez montaron escuelas muy grandes de kinesiología con estilos o cosas diferentes que se han expandido por todo el mundo. Probablemente una de las que más suena es el Touch for Health, ¿no? El toque para la salud, pero Think One, Brain Gyms, Energetics, no sé, cada uno fundó un tipo de escuela y todos hacían lo mismo. O sea, pruebo músculo, pruebo músculo, pruebo músculo y le hago una cosa para corregir y yo he visto que además si le añado esto, pues que le va mejor. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Ay, sí, esto que está en el primer párrafo estaba muy bien. Entonces, al hacer el test al músculo, nos sirve para entender que si le estresa algo o si eso le está ayudando, lo está nutriendo. Si eso es un problema o es un recurso. Si eso lo altera o lo equilibra. Digamos que si tengo a un músculo, a un sistema que está bien y lo someto a algo que de repente lo inhabilita, lo incapacita o lo disminuye, le afecta negativamente. Y ahora lo miramos al revés. Tenemos seguimos con el músculo, ¿eh? Un músculo que se encuentra mal. ¿Por qué? No tiene fuerza, no reacciona bien, no tiene capacidad.
y se le empiezan a buscar determinadas cosas y una de esas cosas hace que de repente el músculo esté fuerte, que tenga una buena condición y una buena respuesta, decimos que el músculo ha respondido a algo que le va bien. ¿Se entendería esta dualidad? Lo de la dualidad es fundamental porque la quine es un sistema binario. Solamente hay dos posibilidades. El músculo está facilitado o está inhibido. Si trabajamos con cadenas musculares, están simétricas o asimétricas. No hay más. La realidad no es binaria. Y esta es una de las cosas que hace que los tests sean divertidos y que entonces haya que poner la atención de una manera mayor. No todas las cosas me favorecen o me perjudican. Hay algunas que no me afectan ni a favor ni a peor. ¿Se entiende? Y esto es algo muy importante, que eso sí que lo explicamos a la hora de trabajar, para entender que cuando algo responde no a esto, en ningún caso significa lo contrario. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces es algo muy que dice, ¡ah! Entonces hay que ir con cuidado, mucho cuidado, con mucho cuidado, ¿vale? Pero igual, es una cosa que eso, para darle diversión a la cosa. Lo de hablar de kinesiología emocional, bueno, la quine emocional es una especialidad dentro de la quine. Especialidad porque uno se puede especializar en estructura, en bioquímica. Mi territorio es lo mental, emocional, lo energético, sutil, puesto ahí con todos los respetos a las calidades de lo que uno sabe. Pero perdón, y vengo también, soy estructuralista y le di muy fuerte a la bioquímica durante muchos años. Con aquella idea, también de juventud, de que lo holístico es maravilloso. Es decir, que genial poder atender todo, dominar todo. Hostia, es que todo es muy grande. Al final no sé si llega a todo. Pero sobre todo lo importante es que de una manera natural uno se va especializando. Es que esto me gusta más. Es que con esto me siento mejor. Es que con esto me divierto más. Es divertido hacer cine, ¿eh? ¿Sí? Al principio uno lo sufre, no sé qué estoy haciendo, no entiendo los resultados, ¿por qué la persona no me ha dicho qué? Tranqui, vas a ver, ¿eh? Bueno, perdón, es como patinar, esquiar o jugar a ping-pong. No, no sé, ¿lo habéis probado alguna vez? ¿No os habéis sentido inútiles salir a jugar a ping-pong y ¡puf! Te tiran la pelota pero qué bien le sale? Yo, ¡puf! No me sale, se caen. Sí, es un desastre. Bueno, con el tiempo se mejora. ¿Os acordáis del gran Eugenio? Que decía, me encanta jugar al póker y perder, ¿no? Y ganar. Ganar debe ser lo mejor del mundo. Bueno, pues esto es un poquito lo mismo, ¿no? Si uno va practicando, pues le va entrando el gustillo y al final uno dice, wow, pedazo de herramienta. Por cierto, en muchas ocasiones acaban diciendo, pero esto es magia. No, la quine no es magia. No, no es magia. A ver, sí, que queda bien, ¿eh? Sí, sí, sí es mágico, pero no, no es magia. O sea, para que la kinesiología funcione necesitamos dos cosas súper concretas, el tejido conectivo y el sistema nervioso. Si no están los dos, no hay magia. ¿Se entiende? Es decir, si ahora puedo juntar las dos, parecen cosas que parecen magia, pero no lo son. Son respuestas genuinas que da el sistema nervioso gracias a que lo puedo comprobar a través del músculo esquelético conectivo en general. ¿Sí? Entonces ahí dices, wow, entonces tengo realmente una respuesta física que me habla de algo que está pasando. Sí. Y entonces es una especialidad, o porque es que es lo que me va. Y además, me ha ido pasando, en algún sitio lo digo más para allá, ¿eh? Me ha ido pasando casi siempre, me pasó con la medicina china, me pasó también con la kinesiología, que es, hey, no se mira nada más de lo emocional, solo se mira esto. Es poco, es como aburrido, ¿no? Bueno, después me pongo con lo aburrido. Y por otro, ¿qué podemos trabajar con la quina emocional? Cualquier cosa, cualquier tipo de problema. Y por favor, para esto es importante evitar el pensamiento occidental, que es que si tienes un problema estructural, te lo voy a arreglar estructuralmente. O si tienes un problema emocional, te lo voy a arreglar emocionalmente. La realidad no funciona así. Hago un paréntesis dentro de eso. Yo puedo estar teniendo un problema emocional, puedo estar sintiendo que mi autoestima está muy baja, puedo sentir que no me siento capaz de afrontar lo que quería afrontar y resulta que cuando me hacen una analítica, pues me dicen que me está faltando magnesio, que me está faltando fósforo y que me está faltando yodo. Y tómeselo. Claro, uno se toma estas tres cosas y de repente, wow, me encuentro fantástico, me encuentro muy bien, tengo energía. Y aquel tal tan bajo que tenías, no, 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 me encuentro muy bien.
Entonces, ¿era un problema emocional? Parece que no. Parece que había una manifestación emocional a resultas de un desequilibrio bioquímico. Ahora sabemos que es perfectamente al revés. O sea, yo llevo una vida fantástica y de repente me da un disgusto, mi pareja me dice, oye, no te lo he dicho antes, pero que te dejo, ¿eh? ¿Cómo que no me lo has dicho antes? ¿Qué quieres decir? Sí, de repente se me desmontan los sistemas endocrinos, nerviosos y yo qué sé, del cuerpo. ¿Sí? En general me puedo ir abajo. Entonces puedo tener manifestaciones físicas debido a un estado emocional. De hecho, si estáis en esta presentación es porque consideráis que muchas de las cosas que nos acaban pasando tienen detrás algo relacionado con lo psíquico, es decir, mental, emocional y lo energético. Entonces uno dice, bueno, acabamos manifestando, sí, por aquel principio que dice que el cuerpo, primero de todo, te avisa delicadamente, susurrando, que después te da indicaciones más tal, después te lo dice hablando, después te lo dice con una voz más alta, al final te lo dice gritando y si no haces caso, te enferma. ¿Sí? Entonces, es fácil que podamos entender ese tipo de cronología y sobre todo con lo que estaba, que podemos trabajar cualquier tipo de problema, sí, porque lo que vamos a utilizar son las herramientas que tenemos y sabemos trabajar. ¿Sí? No porque si tienes un problema estructural te voy a trabajar con recursos estructurales. El de la kinesiología emocional, fundamentalmente, estamos trabajando cuestiones y recursos que tienen que ver la mente, las emociones, la energía, el psiquismo, la mitología y un montón de cosas más. ¿Se entiende? Entonces, desde ahí es que entramos a trabajar. Entonces, yo uso esto. ¿Eso te va bien? Perfecto. ¿Has cambiado? Genial. Era lo deseable. ¿Mm? Vale. Ta, 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 ta. Ta, esto ya lo he dicho, también lo he dicho. Ta, 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 ta. Me voy a la cuarta. ¿Cómo es que entonces surge la kinesiología emocional? Durante muchos años yo enseñaba la kinesiología ortodoxa, en aquel momento hablando desde la holística. Y bueno, te tengo un pensamiento crítico y de revisión y había momentos en que me daba cuenta que habían ciertas cosas que no me cuadraban del todo. Gracias a que hice un montón de seminarios con Rafael Banach, me di cuenta cómo era su manera de trabajar y cómo él podía manejar sus recursos. Es el papá de la kinesiología holística. Pero de ahí me di cuenta que no necesariamente al alumnado le encajaba la manera que él tenía y la capacidad que tenía de manejar cosas. Así que aprovechando que los alumnos me empezaron a decir, oye, genial todo el curso que hemos hecho, pero lo que queremos es poder trabajar como trabajas tú en consulta. ¿Cómo trabajaba yo? Pues claro, con todo lo que yo quería tener para trabajar con kinesiología desde lo emocional y que la kinesiología no enseñaba. Así que fui, estudié un montón de cosas. Sí, véanse el currículum aparte. Entonces, de todas esas cosas que iba estudiando, las iba incorporando en la manera en que era posible hacer un testeo para descubrir anomalías o para conseguir correcciones. Y eso permitió ir generando un bagaje para, ahí sí que a mi gusto, poder ver a la persona con todas estas herramientas desde este ámbito psíquico y tener una aproximación de, hey, te puedo ayudar desde aquí, ¿vale? Dejé de enseñar la tradicional y me puse directamente a lo que sería la emocional. ¿Cómo está estructurado el pensamiento de... Estos son los titulares de los 11 encuentros que tiene el curso. Después hablo de lo que me interesa más que no solamente los titulares, ¿vale? Que es, primero de todo, empezar con las claves de los traumas. Es increíble que en el primer encuentro que ya hacemos del primer fin de semana, ya salimos con herramientas como para hacer una mini sesión. Una mini sesión que tiene los mecanismos, las herramientas que hemos aprendido en el primer fin de semana. Pero ya puedo hacer algo. Puedo testar qué le pasa a una persona y puedo testar cómo intervenir y hacer algún tipo de corrección. Como lo que me interesa sobre todo en los dos, tres primeros es que el sistema de testaje sea fiable y que uno lo pueda hacer bien, e instalarlo rápido, al final tenemos un montón de material que estamos trabajando para buscar, entender y hacer cosas sobre la persona. Y el primero es, pues sí,
¿Hay algo que te va mal? Vamos a ver si hay un trauma detrás y cuál es, desde dónde te viene y qué podemos hacer con eso. Los clásicos, por donde se empieza casi siempre, ¿cuáles son mis programas limitantes, ¿no? ¿Cuáles son mis limitaciones mentales? A un nivel bastante, digamos, normal, como diríamos en el psicotaoísmo, a nivel metalero convencional, ¿no? Vale, perfecto. Ahí ampliamos mucho más otros recursos vale, dónde fallas, qué es lo que te has creído, cómo te lo has creído, quién te ha inculcado esta creencia, etc, etc, etc. La percepción y la memoria de la experiencia. Es increíble darse cuenta cómo mucho de lo que nos acaba pasando y que no podemos cambiar no viene tanto en sí por lo que creo o me han inculcado, sino que viene porque lo que fuera que resultó en el momento traumático se ha quedado clavado, se ha quedado instalado en los sentidos. Lo digo en plural porque puede ser en uno, como que puede ser en dos, como que pueden ser en tres. Los que triunfan muchísimo, el visual, bueno, triunfa más el auditivo, después el visual y el kinestésico, el del tacto. Nos quedan memorias que a veces no han sido resueltas, que no han sido limpiadas. Entonces, mientras haya un resonador que dispare ese estímulo de ese sentido, se sigue activando y manteniendo lo que llamamos el trauma en más que ya lo he trabajado, he hecho esto, lo he entendido, me lo han explicado, pero no entiendo, me sigue pasando. ¿Por qué? Porque está anclado en los sentidos y ahí hay que limpiarlo. Lo de las necesidades, voluntad, realidad es un punto en donde explicamos cómo lo que obtenemos es el resultado de lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho es el resultado de a dónde he enfocado la energía, foco, ¿sí? Y esta energía es el resultado del origen o motor principal, que sería la voluntad, el deseo. En función de cómo es esa voluntad o deseo, hay un empuje que, si tiene un foco y una dirección, acaba habiendo una realización y una materialización. Entonces, este es fundamental para entender por qué hay gente que no consigue cambiar cosas. Puede tener muchísima voluntad, pero no consigue que se realicen porque el foco es inadecuado, está pervertido o mira para otro lado. Si estuviésemos en clase haríamos unas experiencias prácticas físicas que son divertidísimas y dices, ¿es verdad? ¿Sí? Entonces sí, cuando el foco coincide en la dirección del deseo, la fuerza es mucho mayor. Ta, 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 ta. Lo de la voluntad y las necesidades. ¿Os suena este hombre, el Maslow, que tiene esa pirámide fantástica en donde habla de las necesidades humanas? Por cierto, lo tengo también en versión taoísta, es decir, las dos de abajo son agua, las dos de arriba son fuego, la de medio es fase tierra. Y ayuda un montón, ¿eh? Cuando te das cuenta de por qué está más en este tipo de fase o en la otra y este tipo de necesidad tiene que ver con... Bueno, entonces, ese es fundamental porque realmente es la base de lo que nos afecta. Y aparte, añadimos otra más que tenía que ver con otro tipo de necesidades que no tenían tanto que ver directamente con lo fisiológico, lo vincular o simplemente el estado de conciencia, sino también con qué deseo en la vida, qué es lo que me da felicidad. Y entonces tenemos una lista más de 10, 15, no me acuerdo cuántas más. La formación del yo es que creemos que yo soy yo y es cuando nos damos cuenta de que yo no soy yo soy el resultado de la educación que me dieron en el colegio, lo que esperaban mis padres de mí, de lo que pasó en el momento de la concepción, de a qué colegio he ido, qué religión hay, qué momento social, en qué cultura estoy. Al final dices, ¿yo dónde quedo en todo esto? O sea, ¿qué es lo que de mí tiene que ver conmigo, que genuinamente es conmigo? Entonces, bueno, tenemos un montón de protocolos para encontrar qué pasa con todo esto. El módulo 6 es un módulo muy importante porque es inflexión en el curso. Inflexión quiere decir que los 6 primeros sirven para aprendo a testar, me manejo con los materiales, sé que tengo que buscar, sé que tengo que hacer, incluso veo correlaciones claras entre unas cosas y las otras. Bien, esa primera parte es como más analítica, es como más causa-efecto, es como más problema-solución.
Pero cuando entramos en ese módulo 6, lo que entra ya no es la parte científica cotidiana, digamos, la convencional, sino que la cuántica. Entramos en un punto en donde de repente una misma cosa, digamos cosa de momento, resulta que puede estar en dos espacios diferentes al mismo tiempo, o que esa misma cosa puede estar en dos tiempos al mismo tiempo. Entonces ya empecé, a ver, ¿cómo lo he dicho? En dos tiempos distintos al mismo tiempo, sí, el lenguaje no nos da, ¿sí? Pero sí, puede estar al mismo tiempo, o como los experimentos los hacían con electrones, no sé cómo hacen para cortar los electrones a trozos, pero lo hacen, o sea, cortan electrones, los separan en trozos, y como separando los miles de kilómetros de experimentos entre Estados Unidos, de Norteamérica, Japón, como ese electrón separado, tampoco no sé cómo se llama el electrón de un lado al otro, pero hay que creernos que la ciencia lo hace y que sabe lo que está llevando, ¿no? Entonces, que se lo han engañado, los han separado miles de kilómetros y cuando afectan a este trocito de electrón, el otro electrón no hace lo mismo. Dice, está muy lejos, es muy pequeño. Sí, 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 pero están totalmente conectados. Entonces, eh, ¿y el resto del cuerpo? ¿Y con qué estoy conectado? A saber. Entonces, a partir de ahí empiezan toda serie de cuestiones que hay que entender porque el curso empieza a tomar otra forma de trabajar. Ya no es tanto tan directo, tan esto es así, se resuelve así, esto es claro, sí, está bien, entiendo las listas. Empieza un espacio en donde eh, las cosas significan mucho más que lo que es la parte literal de las palabras y de las frases, donde el acompañamiento verbal a la persona para que pueda entrar en los lugares que desconoce o que evita vínculos, que resuelven problemas que se estén dando. Acompañamos de una manera muchísimo más respetuosa. Somos respetuosos desde el principio, pero hay todavía más porque el espacio de sensibilidad de la persona que recibe el trabajo se abre mucho. Entonces hemos de tener muy cuidadosos con lo que decimos, cómo intervenimos y sobre todo que cuando acompañamos, acompañamos desde la realidad y el universo de la persona, no desde la realidad y el universo que yo sé y que yo conozco y que por tanto te digo que es que esto es así. Que tú eres budista, vamos con Buda. ¿Que eres maometano? Vamos con Mahoma. ¿Que eres cristiano? Vamos con Cristo. ¿Por qué? Porque tu realidad funciona por ahí. ¿Se entiende? Sería decirle que va, que dices Cristo, no, hombre, no, que el bueno es Mahoma, ¿no? Mm, no sirve. Sirve cuando puedo trabajar dentro de tu mundo con tu sistema, con tu estructura, con tus recursos. Y ahí me meto contigo y acompaño. Eso lo vigilamos muchísimo, por eso es un momento muy, muy, muy importante para respetar. Hay, hay un nivel de trabajo ya a partir del sexto en donde la persona que recibe la sesión entra en un pulso que a veces es casi hipnótico, porque hay una cadencia, hay una manera, el trabajo ya también se vuelve mucho más profundo y los listados, digamos, como que van perdiendo cantidad de nuevos listados, pero son como más elevados en lo que sería lo que buscamos, el trauma o el camino de la conciencia o del problema, y las correcciones empiezan a tener un ámbito de trabajo que puede, de lo más claro, físico, empiezan a pasar también a lo simbólico, a lo metafórico, a lo virtual, a lo representacional, a lo energético, en donde estamos en ocasiones trabajando mucho más con el inconsciente que con el consciente. En la sesión trabajamos con todo. O sea, no es aparta uno que trabajo con el otro, es todo trabaja junto. ¿Y por qué sé que trabaja junto? Porque solamente responde uno, que es el cuerpo físico. Entonces, no distingo en ese momento si ha respondido tu alma, tu espíritu o la memoria del día que te dieron la bofetada. Estás respondiendo como una unidad. Si quisiéramos, podríamos testar, esto tiene que ver con esto o con lo otro, pero la idea es que estamos trabajando sobre eso, que es tu mundo y tu realidad, y ahí es donde nos estamos metiendo. ¿Se entiende por dónde va? Perfecto. Que cambia un montón, ¿eh? Por eso de repente, pues ya está, tenemos lo transgeneracional. Transgeneracional está todo, ¿eh? O sea, trabajamos tanto con la sistémica como con la metagenealogía, como con la biodescodificación. Pero perdón, no es un curso de biodescodificación, no es un curso de constelaciones, ¿sí? Sino que lo que hacemos es usar las herramientas con la kinesiología.
En ningún caso afirmaremos que somos floristas porque testamos flores de Bach. En ningún caso diremos que somos terapeutas en biomagnetismo porque usamos imanes. Cada uno tiene sus cursos separados de cada cosa. Nosotros usamos el material de una manera que nos permite reproducir lo que nos interesa en un momento determinado cuando estamos metidos en una línea de trabajo que estamos estirando para ver qué fue, qué pasó y cómo podemos ayudar en eso. Sí, se entiende, ¿eh? Entonces, por eso nos vemos en todo eso. Hay un montón de cosas más, ya se ve, ¿no? Lo chamánico, lo psicomágico, todo lo que es el futuro. Trabajamos, por supuesto, con líneas de tiempos diferentes, paralelas o secuenciales y pegamos saltos. Y... No, no, no así, ¿eh? Me refiero, sino en el... ¿Sí? Y también, lo siento, el curso lo doy yo, por tanto hay una información, una parte importante sobre la alquimia taoísta y cómo ver a la persona y cómo ayudar y apoyar a la persona desde esta representación de la creación del universo, que además se refuerza con un montón de puntos que trabajan directamente emociones, mente, espiritualidad de la persona y que ayudan a hacer cambios grandes. Y por supuesto, hacemos prácticas finales con personas de verdad, no las del curso, que no saben, vienen, "Hoy no sé qué vengo". Bueno, vamos a hacer una práctica, ese es un momento fantástico de integración y de, wow, sí, qué potencia, qué bien, cómo puedo hacer y todo eso. Más o menos he explicado las dos partes y las cuatro, la teoría, los módulos, preguntas, todo esto está ¿cómo se llama? En la web. 20 de educación, sostén traumático, la organización, ta. Mira, estuve dando clases en una escuela en Valencia y la mujer, para hacer una buena publicidad del curso, que también hizo el curso, entonces, entre que hizo el curso y lo que ponía en la web, ella escribió todo lo que se hacía. Dije, hostia, todo esto hacemos en el curso. Entonces, yo me quedé sorprendido cuando lo vi todo escrito. Aquí solamente es una parte de las cosas, hay muchas más, entonces lo miráis en la web, que creo que en la web debe estar. Hay muchas cosas. Entonces, algo fundamental para la mente occidental. Todo esto es imposible. Bueno, a mí me ha llevado unos años. ¿Sí? Entonces, en un año sí. Ahora, sobre todo, dos cosas. Una, no significa que porque vamos a hacer, que vamos a usar colores, estamos haciendo un curso de cromoterapia. ¿Se entiende? Usamos colores, entonces testamos cómo usarlos. Igual que con los imanes, igual que con otras cosas. Al trabajar con el bucle, que tenía que haber explicado cosas y no lo he hecho. Al trabajar con el bucle, es una de mis aportaciones a la Kine, a veces siempre, sin saberlo, estamos reproduciendo protocolos de trabajos que ya existen en escuelas que se dedican a la cromoterapia o que se dedican a la magnetoterapia. Y no lo sabemos, pero por test, mira, más el lío que te ponga este aquí que con este que haga esto. Hostia, esto lo hacen los de la escuela de no sé qué. ¿Ah, sí? Ah, bueno, no lo sabía. Mira, yo he testado y me sale que le haga esto. ¿Se entiende? No necesito estudiar toda una escuela para entonces decir qué es lo que voy a aplicar. Yo testo, el cuerpo dice, yo hago. ¿Que ya se corresponde a algo? Seguro que en la humanidad alguien lo ha hecho antes. Bueno, pues genial. Por otro lado, sí que también trabajamos con las estructuras de trabajo de otras circunstancias que nos interesan reproducirlas porque alguien las ha metodizado antes y nos ahorran muchísimo tiempo de descubrimiento. Entonces también lo hacemos porque es muy ágil y también nos puede ir muy bien. Todo eso, una herramienta extraordinaria que ayuda a cambiar a la gente, el mundo, y es una experiencia única de transformación, que queda bonito, ¿no? Es aquí, ¡ah, qué bonito hacer este curso! Va a ser genial, sí, es genial. Tanto si la intención es, quiero ser profesional y dedicarme solo a esto, adelante. Es que quiero poder mirar cómo integrar todo lo que sé a través de la kine y además añadir lo emocional, sí, adelante. Cada año he tenido fisios, he tenido los dietistas, los que se, bueno, sí, dietistas, montones de personas que dicen, es que necesito la parte emocional, porque mi trabajo es bueno, sé que está bien, y hay gente que no cambia, no entiendo por qué no cambia. Y entonces, bueno, porque te falta la parte esta, ¿sí? Entonces, a la que añaden esto en el trabajo,
Hay gente que viene por, no, no, yo lo quiero para mí. Perfecto. Hay gente que, no, lo quiero para mi familia. También genial. Hay gente que viene, quiero vivir la experiencia. Pues también genial, sí. O sea, son maneras diferentes de ponerse y, tal y como decía antes, en ningún caso tienes que demostrar conocimientos de los contenidos de las escuelas originales de todo lo que estamos haciendo. Es más, una de las pretensiones es que, ¿con qué resuenas más? Porque si le das más fuerza a eso con lo que resuenas, tu trabajo va a ser mucho más potente. En vez de, es que tengo que esforzarme en hacer aquella que no me gusta. Bueno, pasaba lo mismo con las natillas. O sea, no me gustaban y me las hacían comer mal. Después indigestión, ¿no? Sí, bueno, ¿y para qué te las tienes que comer? Me decían que me las tenía que comer. Aquí lo que hacemos es un viaje entre un montón de conceptos, de técnicas y de recursos a muy variados niveles para que encuentres qué es lo que te va mejor. Y trabajar sobre todo con eso. ¿Se entiende? Es como que hay un menú amplio de posibilidades y si las usas vas a tener un trabajo todavía mucho mayor, mucho más efectivo, una experiencia mucho más buena. Sí, sí, sí. Perfecto. Y ya es la hora. Y ya es la hora. Sí, sí, gracias. En todo caso, si tuviese que haber enseñado algo, que es lo que decía antes Marta, lo del el navegador, es esta idea de no, necesito todo el material para que sea muy rápido, lo que decía que tenía que explicar, lo del informar y el corregir. En el informar tenemos cosas que hay que saber o conocer. Normalmente la persona necesita llevar a la conciencia o tener una información que no tenía y que ahora le permite poder evolucionar más para allá. Y ahí dentro hay un montón de cosas. El estado de situación, cómo se da la comunicación del cerebro respecto del problema que estás planteando, si es algo que tiene que ser real, más imaginario, más metafórico, o a través de qué canal de percepción te ha pegado más o si te ha quedado instalado. Lo del Maslow, ya os lo he dicho antes, hace un momento, por supuesto, los conflictos biológicos del Hammer. Aquí tenemos una reducción, muy reducción, pero también vemos para los que quieren cómo testar todo el listado de las enfermedades para entender a qué nivel de qué tejido se está afectando, según eso, ¿no? De endodermo, mesodermo, ectodermo, el mesénquima y con qué tiene que ver dentro de los factores, etc, 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 etc. Los niveles neurológicos, niveles emotivos de estrés, hay listas, ¿sí? Ya hechas directamente. Y aquí lo que buscamos es algo que dio una circunstancia que aquí te fue mal, o de la voluntad ya le he dicho. Esto es el reverso psicológico, un clásico que hace que prefiero que las cosas me vayan mal que me vayan bien, porque el resultado de lo que obtengo es mejor que si yo me encontrara bien. Lo típico de la enfermedad. Cuando tengo un determinado tipo de enfermedad, tengo unas circunstancias que me hacen sentir mejor que si la enfermedad no estuviera. Por ejemplo, mi ambiente de trabajo es insoportable. Tengo una jefa que es una tirana y una psicópata. Y el secretario es peor todavía porque siempre está confabulando. No lo soporto, estoy horrible. Enfermo. Como que enfermo estoy en casa. En casa estoy bien. Yo no quiero estar sano, porque si estoy sano me van a devolver al trabajo. No quiero volver ahí. ¿Se entiende? Y de estas hay varias. Sí, las tenemos tipificadas también. Lo de los programas limitantes, tenemos varios tipos, dimensiones de limitaciones, valores, emociones, 420 emociones, para decir que no tenemos, ¿no? Aquí digo, cinco, hay cinco. Y ya información del yo, hay un montón de material. Y en las correcciones también hay otro montón de cosas a hacer, más herramientas, tablas que son consultables en cualquier momento. Clásicas de liberación emocional, el MDR famoso, la triple acción, que es la base de tantas correcciones que existen hoy en día. Uy, lo del perdonar y el agradecer. ¿Sí? Tienes que perdonar. Dentro de los 8 perdonales que tenemos, hay uno que dices, ¿por qué tengo que perdonar? Hay gente que resuena con ese. ¿Sí? O hay otro que es una cabronada que dice, sí, sí, yo perdono, pero no olvido. ¿Estás seguro que has perdonado? Entonces, hay algunas fantásticas. Había uno que decía, no, no, pero el padre muerto, ¿eh? No, no, yo no lo perdono. Que siga jodido ahí donde esté. Potente. Oye, que lo del perdonar no servía para correr. No, perdón.
Sí, es súper interesante. El ser humano somos increíbles. Y nos repetimos todos, ¿eh? Al final casi todos expresamos los mismos 8 9 10 conflictos, ¿eh? Con todos los demás. Que entonces es cuando dices, empieza a ser aburrido. Bueno, somos humanos, nos repetimos, ¿qué le vamos a hacer, pero tenemos mucha capacidad imaginativa y hacemos matices y lo enganchamos de unas maneras, otras y todo eso. Y ya está. Tachan. Estaba el gracias en la otra, ¿no? Y gracias.